Encontré su diario escondido bajo el colchón y descubrí que durante años me ha despreciado en secreto. No podía creer lo que decía de mí. Cada página era una traición diferente. Siempre pensé que conocía a Diana, mi pareja, mi confidente, mi todo. Llevamos 3 años juntos, vivimos juntos, planeamos tener hijos algún día. Pero todo eso se rompió en el momento en que encontré su diario escondido debajo del colchón. Y no fue por lo que escribió, sino por cómo me describía, página tras página. Cada palabra era una puñalada. Hola, soy Daniel, y esta historia es la razón por la que no he vuelto a mirar a Diana a los ojos. Nos conocimos en la universidad. Yo estaba terminando ingeniería civil y ella ya llevaba 2 años estudiando diseño gráfico. Desde el primer día que hablé con ella en la biblioteca, me desarmó. Esa mezcla de dulzura, inteligencia y sentido del humor me enganchó de inmediato. Diana tenía esa risa contagiosa que hace que todos volteen a ver, y yo me enamoré sin remedio. Las cosas fueron fluyendo. Al año ya vivíamos juntos. Fue rápido, sí, pero nos sentíamos listos. Compartimos un pequeño apartamento en el centro, amueblado con cosas de segunda mano y muchas plantas que ella adoraba. Hacíamos todo juntos, cocinar, ver series, salir a caminar por la noche. Nos entendíamos, o al menos eso creía. Pero últimamente algo cambió. Diana estaba más distante, se encerraba horas en la habitación a trabajar en sus proyectos, y cada vez que intentaba acercarme, me respondía con monosílabos. Pensé que era estrés o alguna bronca en su trabajo freelance. Jamás imaginé lo que realmente estaba pasando por su mente. Todo comenzó una tarde de viernes. Ella salió con sus amigas, yo me quedé en casa. Estaba limpiando un poco porque la verdad, el apartamento ya parecía zona de desastre. Al levantar el colchón para buscar un cargador que había caído detrás de la cama, sentí un objeto duro. Era un cuaderno negro, grueso, sin etiqueta. Pensé que era uno de sus sketchbooks. Diana tiene decenas, pero este era diferente. Lo abrí, y ahí estaba la primera página. A veces siento que me equivoqué al elegir a Daniel. Es bueno, sí, pero mediocre. No ambiciona nada, no tiene chispa, es cómodo, y eso me desespera. Cerré el cuaderno de golpe. Me quedé en silencio, el corazón me latía con fuerza, me repetí. Debe ser parte de un personaje, tal vez es una historia que está escribiendo. Diana a veces hace eso, escribe relatos breves, experimentales, pero algo en la caligrafía, en la forma tan íntima de las palabras, me decía que no era ficción. Volví a abrirlo, segunda página. Hoy volvió a hacer esa tontería de contarme cómo fue su día como si fuera interesante. Me aburre. Finge seguridad, pero es tan predecible que puedo adivinar sus pensamientos antes de que hable. Eran sus pensamientos reales, crudos, sin filtro. Y lo peor era que seguían, página tras página. Cada entrada era una versión de mí que no reconocía, o peor aún, una que quizás ella veía y yo no. En una de las páginas decía: cuando salimos con mis amigas, a veces me da vergüenza cómo se viste, siempre con sus camisas de cuadros y esos zapatos horribles. ¿Por qué no puede ser más varonil, más decidido? Eso me rompió, no por la ropa, no por lo superficial, sino por cómo hablaba de mí, como si yo fuera una carga, una decepción constante. Otra entrada, 2 semanas antes, decía: no sé si aguantaré este año con él, me imagino despertando a su lado dentro de 5 años, y siento que me asfixio, no me inspira, no me reta, solo está ahí. No sé cuánto tiempo estuve leyendo. Perdí la noción, pasaron horas, cada frase era un golpe directo, me dolía el estómago, la garganta, la espalda, todo, no lloré, solo estaba en shock. Me pregunté, ¿por qué está conmigo si piensa todo eso? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no lo terminamos antes de llegar a este punto? Decidí dejar el diario donde estaba, no le dije nada, me encerré en el baño con una excusa tonta y me miré al espejo, me vi diferente, como si ya no supiera quién era. Cuando Diana volvió, me dio un beso como si nada, me preguntó si quería pedir pizza, yo solo asentí. Esa noche no dormí. Desde ese día todo cambió, no para ella, que no sabía que yo había leído su diario, sino para mí, y aunque debería haberme marchado en ese momento, no lo hice, porque algo dentro de mí necesitaba entenderlo, necesitaba saber todo lo que había escrito, incluso si me dolía. Y lo peor es que aún no había leído lo más fuerte. Después de leer su diario, dormí junto a Diana como si nada. Ella me abrazó, me besó, me dijo que me amaba. Y yo, fingí, porque ¿cómo le dices a alguien que sabes que te odia en silencio? ¿Cómo le dices que has leído todo lo que jamás tuvo intención de que vieras? Lo peor es que no dejé de leer, no podía.
Necesitaba entender por qué se quedó conmigo si en cada palabra me destruía, y lo que descubrí fue aún más devastador. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Me movía por el apartamento, como si caminara en una casa que ya no era mía. Cada vez que Diana me hablaba, cada vez que me sonreía o me pedía que viéramos una película juntos, sentía que me apuñalaban por dentro. Y no porque me mintiera, sino porque yo seguía ahí, dejando que lo hiciera. No toqué el diario durante 2 días, lo dejé en su sitio. No sabía si quería volver a ver esas palabras, pero la verdad es que estaban grabadas en mi mente. Cada frase, cada crítica, cada comparación que hacía conmigo. Me mencionaba como si fuera un experimento fallido. Hasta que llegó el martes. Ella salió al supermercado, me dijo que no tardaría, y lo hice. Volví a sacarlo, volví a leer, y descubrí algo peor. Diana no solo hablaba mal de mí, también hablaba de alguien más. Hoy vi a Andrés en la cafetería. Me hizo sentir algo que Daniel no ha provocado en mí en años. Es tan seguro, tan libre, tan real. No puedo evitar sonreír cuando lo veo. Andrés, un nombre que no reconocí al principio. Seguí leyendo, el estómago encogiéndose. Sé que no está bien, no he hecho nada con él, aún, pero me hace sentir viva. Cuando me habla, olvido todo. Olvido que tengo pareja. Olvido que estoy con Daniel por costumbre. Costumbre. Qué palabra más cruel. Diana hablaba de este Andrés con una emoción que jamás usó conmigo. Incluso en nuestras mejores etapas, nunca la oí decir esas cosas de mí. Decía que su voz la calmaba, que su mirada la hipnotizaba, que se sentía deseada cuando él la miraba. Y ahí entendí todo. Yo era su lugar seguro, su refugio, el tipo que estaba ahí. Pero Andrés era el fuego. No sé cuánto tiempo leí, pero encontré al menos 5 entradas donde lo mencionaba. Incluso hablaba de sueños que tenía con él, algunos inocentes, otros claramente sexuales, detalles que me arrancaron el alma mientras los leía. Y sin embargo, ella seguía durmiendo a mi lado. Ese mismo día, cuando volvió del supermercado, me abrazó desde atrás mientras yo estaba en la cocina. Me dijo, Huele rico, ¿te vas a cocinar tú hoy? tragué saliva. Sí, quería sorprenderte. Y lo hice. Cociné. Le serví su plato favorito. Pusimos una película. Ella rió, me besó la mejilla y se acurrucó en mi pecho como tantas veces. Pero yo ya no estaba ahí. Estaba en su diario. Estaba viendo cómo ella deseaba a otro mientras compartía cama conmigo. Estaba leyendo las palabras que me convertían en un estorbo emocional. Esa noche, mientras ella dormía profundamente, me senté en la sala, en la oscuridad, con mi celular en mano. Entré a su Instagram, empecé a ver sus últimos likes, sus seguidores. No encontré a ningún Andrés al principio, pero luego, lo vi, un tal @andrescortes.art. Tenía pocas fotos, pero en varias de ellas, Diana había comentado con emojis, con halagos, incluso con bromas privadas. Un comentario en particular me destrozó. Diana, a veces creo que tú deberías ser el que me despierte todas las mañanas. La publicación era de hace 4 meses. ¿Desde cuándo esto estaba pasando? ¿Cuánto tiempo llevaba deseando otra vida? La duda me consumía. ¿Ya había pasado algo entre ellos? ¿Solo eran palabras o ya había cruzado una línea? Y lo peor, ¿de verdad quería saber la respuesta? Después de ese día dejé de verla igual. Me dolía mirarla, me dolía que me abrazara, y me dolía aún más que no se diera cuenta. Pero cometí un error. Pensé que lo había leído todo. Pensé que ya había encontrado lo peor. Hasta que encontré la entrada donde me culpaba a mí por no tener el valor de dejarla. Y ahí me quebré de verdad. A veces leer el dolor duele menos que escucharlo en voz alta, pero lo que leí esa noche no me lo esperaba. Diana no solo escribía sobre mí con desprecio, también me culpaba. Página tras página decía que yo era el motivo por el que seguíamos juntos, que yo era el que no la dejaba ir, como si su infelicidad fuera responsabilidad mía. Y fue en ese momento cuando me hice una pregunta que jamás pensé. ¿De verdad soy tan malo como ella cree? Han pasado semanas desde que leí por primera vez su diario. A veces me sorprende lo bien que actúo. Me despierto, le sonrío, le preparo café y por dentro me estoy desmoronando. Diana sigue sin saberlo. No sabe que cada palabra que escribió, cada confesión escondida, está ahora tatuada en mi memoria. Lo más irónico es que últimamente está más cariñosa, como si algo en ella hubiera cambiado. Me besa más, me pregunta por mi trabajo, me abraza por la espalda mientras cocino, y eso lo hace peor. Porque no sé si está fingiendo o si realmente nunca fue consciente del daño que ya hizo. La entrada que lo cambió todo la encontré un miércoles por la tarde.
Ella estaba en una videollamada, encerrada en el cuarto. Yo volví al cuaderno. Ya no era por morbo, era porque necesitaba saber en qué punto me perdí. Y ahí estaba, la entrada del 15 de marzo, un mes antes. No entiendo por qué no lo dejo, ya se lo he insinuado tantas veces. Me alejo, me encierro, me quejo, y él sigue ahí. A veces siento que si le dijera, no te amo, ni siquiera reaccionaría. Me odia en silencio, estoy segura, pero es tan cómodo en su dolor que no se va. Y lo peor es que ya no sé si estoy aquí porque tengo miedo o porque él no me deja ir. Siento que soy prisionera de su inercia emocional. Si de verdad me quisiera, me soltaría. Tuve que releer ese párrafo 5 veces. Ella piensa que yo soy el que la retiene, que no la dejo ir, que mi amor es una forma de prisión. Pasé años cuidándola, apoyándola cuando su papá enfermó. Estuve a su lado cuando perdió su primer cliente grande, cuando cayó en una pequeña depresión el año pasado y no quería salir de la cama. Yo fui quien se quedó con ella. Y ahora soy un carcelero emocional. Esa noche no pude dormir. Me senté en el sofá, solo, como tantas veces últimamente. Pensé en lo que dijo. Y lo peor es que una parte de mí empezó a creerle. Tal vez sí me volví cómodo. Tal vez dejé de sorprenderla. Tal vez me rendí a la rutina. Tal vez la maté lentamente con mi mediocridad. 2 días después decidí hablar con alguien. Llamé a Julieta, una amiga que tengo desde hace años. Siempre ha sido mi voz de la razón. Le conté parte de lo que pasaba, aunque sin mencionar el diario. ¿Tú crees que estar con alguien por costumbre es culpa de los dos?, le pregunté. Julieta guardó silencio un momento y luego dijo, sí, porque una persona puede tener miedo a estar sola, pero la otra puede tener miedo a quedarse atrás, y en esa danza de miedos se matan sin darse cuenta. Esa frase me perforó el pecho. Empecé a analizar todo. ¿Por qué seguíamos juntos? ¿Porque nos amábamos? ¿O porque ninguno tenía el valor de soltar al otro? Decidí ponerla a prueba. Al día siguiente le dije a Diana que tal vez necesitábamos un espacio, que me sentía confundido, que no estaba bien conmigo mismo. Esperaba que reaccionara, que se quebrara, que me detuviera. Pero lo que dijo fue, ¿espacio como una pausa? Asentí. Ella respiró hondo. Está bien si eso te ayuda a estar mejor. No peleó, no lloró, no me abrazó ni me dijo que no lo hiciera. Simplemente lo aceptó. Y en ese momento entendí que ya no había nada que salvar. Me fui una semana, me quedé en casa de mi primo Mauricio. Le dije que necesitaba aclarar mi mente, y él no preguntó más. Dormí en un sofá viejo, con el corazón hecho trizas. Cada noche pensaba en ella, en lo que habíamos sido, en lo que ya no éramos. Y ahí, en medio de mi duelo, me llegó un mensaje de ella. Sé que has leído mi diario. Me congelé. Lo supe desde hace días. Por cómo me miras, por cómo respondes cuando te hablo, por cómo te vas a dormir sin decir nada. Otro mensaje. No te disculpes, era mío, pero ahora es tuyo también. Ya no tenía más forma de decírtelo. Si aún quieres hablar, estoy aquí. No respondí esa noche. Me quedé mirando el techo por horas. El silencio pesaba más que nunca. El diario ya no era el problema, lo real era lo que ese cuaderno reveló, que dos personas pueden vivir juntas y estar a años luz emocionalmente, que el amor cuando no se cuida se pudre en silencio. Pero ahora que todo estaba sobre la mesa, ya no había lugar para excusas. La siguiente vez que viera a Diana iba a ser la última como su pareja. Y aunque doliera, lo que venía después sería la única forma de sanar. No sé qué duele más, leer lo que alguien piensa de ti a escondidas, o tener que sentarte frente a esa persona y mirarla sabiendo que todo cambió para siempre. Volví al apartamento una semana después, no con la intención de quedarme, sino para hablar, para cerrar, para que lo que alguna vez fue amor no muriera entre susurros y miradas vacías. Y lo que pasó en esa conversación es algo que nunca voy a olvidar. Cuando crucé la puerta, el lugar olía a incienso, como cuando Diana tenía ansiedad. Había flores frescas en un jarrón pequeño, y las luces estaban bajas. Todo parecía normal y al mismo tiempo extraño. El diario no estaba a la vista. Ella tampoco. Caminé hacia la sala y ahí estaba, sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas, como si estuviera esperando desde hacía horas. Hola, dijo. Hola. No supe qué más decir. Nos quedamos en silencio unos segundos que se sintieron como minutos. Ella respiró hondo. ¿Te dolió mucho lo que leíste? Sí, respondí sin rodeos. Me destruyó. Asintió despacio. No había lágrimas, no había dramatismo,
solo una tristeza mansa, de esas que ya pasaron por todas las etapas. No sabía cómo decirte todo eso, murmuró. Lo escribía porque no me atrevía a sacarlo en voz alta. Era más fácil dejarlo en papel que admitirlo en tu cara. Entonces, era todo real, todo lo que escribiste. Diana dudó. Sí, pero también era mi dolor hablando, mis frustraciones, mis miedos. No todo es justo, pero sí era sincero. Me quedé callado, sentía un nudo en la garganta. ¿Y Andrés? Pregunté al fin. Ella bajó la mirada. Nunca pasó nada, nunca crucé esa línea. Me gustaba así, me hacía sentir cosas que hacía tiempo no sentía, pero fue eso, un escape, una fantasía estúpida. No fui leal contigo emocionalmente, y eso me duele, pero físicamente jamás pasó nada. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté. ¿Por qué no me dijiste que ya no me amabas? Y ahí por primera vez Diana lloró. Porque no quería herirte, porque me mentí a mí misma, porque una parte de mí aún te quiere, aunque ya no sea como antes, porque fuiste mi hogar por mucho tiempo, y dejar eso da miedo. Yo también sentí ganas de llorar, pero me aguanté. Me senté frente a ella, saqué una hoja que había escrito durante mi semana fuera. Era una carta, no de amor, de despedida. ¿Puedo leerla? Asintió. La leí con voz quebrada. Diana, a veces el amor no muere con un grito, muere en silencio, en los detalles que dejamos pasar, en los besos que se vuelven rutina, en las palabras que nunca dijimos y en las que escribimos en un cuaderno escondido. Te amé, te juro que lo hice, y si alguna vez fui gris, fue porque pensé que el amor no necesitaba fuego constante, solo constancia, pero me equivoqué. El amor necesita movimiento, complicidad y honestidad. Lo nuestro ya no lo tiene. No te odio, no te culpo, solo te dejo libre, y me libero también. Diana me tomó la mano, su piel temblaba. Gracias, susurró, por leerme, incluso cuando te dolió. Gracias por escribir lo que yo nunca supe ver. Nos abrazamos, lloramos en silencio, dos personas que se amaron y que sabían que el fin había llegado. Esa noche no me quedé. Tomé mis cosas, las que pude, el resto las recogería luego. Caminé por la ciudad en silencio, sin música, sin celular, solo con mis pasos. Por primera vez en mucho tiempo no sentí rabia ni rencor, solo un duelo tranquilo, una despedida merecida. A veces el amor no fracasa por una infidelidad o una pelea, a veces simplemente se apaga, y lo difícil no es aceptarlo, sino tener el valor de cerrar la puerta con dignidad. No volví a leer su diario, no la bloqueé, no borré sus fotos, solo la dejé ir. Porque entendí que a veces amar también es saber cuándo terminar,